Hola, bienvenidos, bienvenidas de nuevo junto a ustedes. Aquí comienza esta nueva edición de la Conexión Digital Meridiana de Telesur. Hablemos de migración. Antes de la salida del sol, miles de migrantes de la caravana centroamericana que quiere llegar hasta los Estados Unidos se pusieron este mismo miércoles, este 24 de octubre, en marcha nuevamente en el suroeste de México, desde la localidad de Huixtla. Esto es en Chiapas. Su siguiente escala, Mapastepec, unos 64 kilómetros aproximadamente más al norte, en el mismo estado de Chiapas precisamente. Está todavía a miles de kilómetros de la frontera con los Estados Unidos, prácticamente tienen que atravesar todo México, pero los migrantes ya empiezan a sentir los estragos, quiero decir, de esta travesía, que algunos comenzaron el anterior 13 de octubre desde Honduras. Portales informativos, Prensa Latina, titular a esta hora, también le hacen seguimiento correspondiente. El Salvador se solidariza con caravana de migrantes hondureños. Desde diversas voces en El Salvador se han solidarizado durante este mismo miércoles con esta caravana de miles de migrantes, muchos de ellos de origen hondureños, que abandonaban su nación en busca de mejores oportunidades de vida, mejores oportunidades laborales, a tono con el derecho humano a la inmigración precisamente. Para Rigoberto Díaz, que es el integrante del Comité Salvadoreño de Solidaridad con los Pueblos, la decisión de irse a pie y en estas condiciones es otra forma de protestar contra el gobierno, dice él, fraudulento de Juan Orlando Hernández, que es el presidente de Honduras. Además, este mismo integrante de Movimientos Sociales, Díaz, recordaba que la actual administración hondureña fue declarada como ilegítima e ilegal por el propio pueblo, cuya actitud de resistencia y defensa de sus derechos es reprimida por el ejecutivo de Juan Orlando Hernández. Otro medio de comunicación, revisamos de inmediato Pulso, porque hay muchos personajes en esta travesía. Mire ese personaje, por ejemplo, Bolillo. Es un perro que viaja con la caravana de migrantes hondureños hasta los Estados Unidos. El perro ha sido bautizado o rebautizado como Bolillo, un pan típico mexicano, y también es la manera en la que algunos mexicanos llaman así a los estadounidenses, porque dicen que es blanco y sin mucho sabor. Este pitbull, diferente a otros perros de su raza, que se tira pecho arriba ante cualquier caricia, ha limitado su dieta en los últimos días a los bolillos, un pan de harina de trigo que además es de muy bajo costo. Y este canino, este perrito bolillo, está acompañando a los migrantes en esta travesía, a los migrantes que ya están en México. Soy502.com, medio de comunicación, portal informativo. El titular a esta hora de la jornada: Trump arremete de nuevo contra caravana de migrantes hondureños. En la cuenta en Twitter, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nuevamente arremetía contra esta caravana de migrantes. Expresaba, abro comillas, nunca dejaré entrar a personas que vengan ilegalmente a nuestro país. Cierro las comillas, ahí aparece en pantalla además la publicación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vámonos de inmediato hasta la cuenta oficial en Twitter de Donald Trump. La ligamos de inmediato a pantalla. Tenemos la publicación de Donald Trump, ahí aparece la traducción. Somos una gran nación soberana, tenemos fronteras fuertes, nunca aceptaremos que personas ingresen de forma ilegal a nuestro país. Publicación del presidente de los Estados Unidos durante este miércoles 24 de octubre de 2018 en contra de esta caravana migratoria. Miles de centroamericanos van camino hasta los Estados Unidos y esta es la respuesta del presidente norteamericano, del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y en referencia a todo este rechazo del mandatario norteamericano, hay publicaciones de mandatarios regionales. Presidente centroamericano, por ejemplo, presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, publica en Twitter: migrar es un derecho humano y por lo tanto se tiene que respetar el derecho de los migrantes. Nuestra solidaridad con la marcha, publicación en Twitter del presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén. Me quedo en esta plataforma digital, vámonos de inmediato con otra publicación. Mire usted la fotografía, Bolillo, este perrito, este pitbull que está acompañando a esta caravana de migrantes. No Fracking, Vallepaz, caravana de migrantes. Bolillo ya ha recorrido más de 800 kilómetros desde que dejó Honduras. Otra publicación, rápidamente, lo que está tuiteando Sandra de los Santos. La caravana de madres de migrantes desaparecidos en México visitó el campamento donde descansaban los integrantes de la caravana migrante. Fue un encuentro emotivo para estos dos grupos.
A otras informaciones, hablemos ahora de Argentina. Movimientos sociales, sindicatos, organizaciones políticas se están movilizando a esta hora, este mismo miércoles, mientras en paralelo es discutido en diputados el proyecto de ley de presupuesto 2019, un debate que podría prolongarse hasta pasadas las 16 horas continuas de debate. Los gremios y sindicatos han señalado en protesta que se oponen al proyecto presentado por el gobierno de Macri porque este convalida el acuerdo que fue suscrito este mismo 2018 con el Fondo Monetario Internacional. En directo, Edgardo Esteban tiene más informaciones. Comenzó el debate en la Cámara de Diputados del proyecto de ley del presupuesto 2019 presentado por el Ejecutivo Nacional a partir de las exigencias que le está implementando el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional. Lo cierto es que se estima que el debate en el recinto de la Cámara Baja va a durar unas 20 horas. Recién en el amanecer de mañana se va a conocer el resultado, que si es afirmativo y se aprueba, va a pasar a la Cámara Alta para que sea tratado este proyecto de ley entre 2 y 3 semanas a partir justamente de las exigencias y el apuro que tiene el gobierno de Mauricio Macri. En las afueras hay una movilización desde el día de ayer con ollas populares, una vigilia que marca la presencia de sectores sociales, de lo que significan referentes de las distintas centrales obreras, de trabajadores que están repudiando este acuerdo que marca un severo ajuste, una recesión que también va acompañado de esta inflación que se ve por estos días en la República Argentina, que ya se estima va a superar el 45% este año 2018. De esa perspectiva realmente es una movilización importante, marcando justamente el repudio del pueblo argentino a este acuerdo del Fondo Monetario Internacional que exige este proyecto de ley que sea aprobado, pero que marca también una situación más compleja y más difícil para los sectores más vulnerables y para los trabajadores en la República Argentina. Edgardo, gracias. Un debate que comenzaba a las 11:36, tiempo local en Buenos Aires. A esta hora, tiempo local en Buenos Aires, 14:40 de la tarde, lleva aproximadamente 3 horas de debate. Y ahora presto mucha atención para entrar un poco en contexto, porque los recortes que presentan el proyecto de presupuesto para Argentina para el próximo 2019 tendrá impacto significativo en, mucha atención, salud, educación, trabajo y la vivienda. En definitiva, ¿qué es lo que contempla este presupuesto para Argentina para este próximo 2019? Más detalles los presenta Telesur. Según un estudio del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, las asignaciones para la formación y regulación de la política laboral resultarán, en términos reales, 66,8% inferiores a las de este año, y para la regularización del trabajo habrá 42,8% menos fondos. A pesar de que para el próximo año se espera una gran demanda en los temas de promoción y asistencia social, se invertirá la corta cifra de 2.488 millones de pesos en abordajes territoriales, promoción y asistencia a espacios de primera infancia y en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, sin tomar en cuenta todo lo que no se invertirá en planes de promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, apoyo al empleo y economía social. En el ámbito de salud pública, aunque el gobierno neoliberal de Mauricio Macri mantiene lo correspondiente a prevención y control de enfermedades inmunoprevenibles, medicamentos, cobertura universal de salud y lucha contra el SIDA, además de enfermedades de transmisión sexual, con unos 19.385 millones de pesos, unos 529.978 millones de dólares, el resto de los programas sufren graves recortes. La educación pareciera ser el sector que más sufre en la nación. Este año, los recursos no superan los 2.615 millones de pesos, unos 71.493.000 dólares, y necesita por lo menos 10.970 millones de pesos, alrededor de unos 299.915.000 millones de dólares. Ahí las cifras. Y en medio de todo este panorama es que se dan las protestas durante esta misma jornada de discusiones en diputados. Hay reacciones en redes sociales. Rápidamente, vamos a Twitter. Publicaciones que hacen los tuiteros, publicaciones que hacen desde Argentina. Aparece en pantalla Florencia Saintout publica este mensaje, este trino. Se pregunta, ¿por qué hay que decir no al presupuesto? Y esa precisamente no al presupuesto es la etiqueta. Ella detalla menos 48% en vivienda y urbanismo, menos 23% en educación y cultura, menos 20% en asistencia social, menos 6% en servicios sociales, 8% en salud, 17% en agua potable, 20% en alcantarillado, 30% en trabajo. Igual planificaron la miseria.
Más publicaciones en redes sociales. Cristina Brites publica, tuitea. Aparece en pantalla, ya la tengo. Antes la discusión cada año era cómo distribuir los fondos para consagrar nuevos derechos, más jubilaciones, asignaciones universales por hijo, escuelas, universidades, vacunas, hospitales. Hoy, los fondos que necesitamos para construir el futuro se los llevan los que volvieron del pasado. Etiqueta, no al presupuesto. Otra publicación, una última en Twitter. Revisamos de inmediato. María Emilia Soria. La tenemos en pantalla, aparece, espero el mensaje, ahí está. Congreso vallado, igual ley contra el pueblo. Congreso vallado, ¿qué quiere decir? Bueno, mire usted, como efectivos militares, colocaron todas estas vallas, ¿no?, que separan la calle del Congreso. Tal vez usted no la detalle mucho en la foto, pero si se pone a ver en la división de la calle con el edificio, aparecen unas imágenes negras. Son vallas metálicas para evitar que en todas esas movilizaciones que siempre comienzan de forma pacífica haya algún altercado y se registren incluso daños o afectaciones al Congreso de la Nación. Etiquetas, presupuesto del ajuste, no al presupuesto. Hay más publicaciones, pero vámonos rápidamente a Facebook, porque desde esta plataforma también hacen publicaciones que rechazan el presupuesto en Argentina para 2019. Fotografías que da cuenta de la movilización que se da a las afueras de Congreso, calles adyacentes al Congreso de la Nación. Todos por la Patria la cuentan. Ahora, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, etiqueta anual presupuesto 2019. Comienzan a acercarse cientos de organizaciones sociales, políticas, gremiales, sindicatos, jubilados en las inmediaciones del Congreso Nacional para exigir que no se apruebe el presupuesto del ajuste que pretende imponer Cambiemos. ¿Por qué hay tanto rechazo a este presupuesto? Usted se preguntará. Bueno, pues resulta que cuando el Fondo Monetario Internacional pactó préstamos con la República de Argentina, con el gobierno de Cambiemos, uno de estos pactos tiene que ver con las repercusiones que va a tener toda esta distribución o redistribución para el próximo 2019, y allí se van a hacer descuentos, van a hacer recortes en los diferentes programas de asistencia social. Por eso el rechazo a este presupuesto de 2019. Otra publicación, Betania Menestrina, militarizar para aprobar, no al Fondo Monetario Internacional, no al presupuesto. Así se vota un presupuesto contra el pueblo, no al presupuesto, un presupuesto del ajuste. Y mire usted la imagen, efectivos militares a las afueras del Congreso de la Nación. Diputados a esta hora están debatiendo en el Congreso de la Nación el presupuesto para el próximo 2019. Vamos a la pausa, pero vamos a dejarlos con imágenes extraordinarias, imágenes que fueron publicadas hace algunos días, pero que le han dado prácticamente la vuelta al mundo, porque son imágenes donde muestran a expertos de la NASA dando cuenta, mostrando precisamente cómo la mayor parte de la espesa capa de hielo del Ártico, formada a lo largo de milenios, prácticamente hasta hoy, hasta nuestros días, se está derritiendo. Las repercusiones, ¿esto por qué ocurre? Allí dejamos el mensaje para que usted saque las propias conclusiones. Venimos. De vuelta con ustedes, hablemos de Yemen. Mucha atención porque allí se profundiza la crisis humanitaria luego de 3 años de constantes ataques de la coalición saudí. Revisemos de inmediato. Prensa digital, portales informativos, Noticias Aristegui, medio de comunicación de México. En Yemen, 14 millones al borde de la hambruna. ¿Quién dice esto? Bueno, esto lo dicen los expertos de la Organización de las Naciones Unidas. Atención a la cifra. 14 millones de personas. ¿Se imagina usted lo que representa 14 millones de personas? Están al borde de la hambruna en un país que ya es señalado de sufrir la peor catástrofe humanitaria en todo el planeta. ¿Quién dice esto? Bueno, lo dice el coordinador de Naciones Unidas para la ayuda humanitaria. Estamos hablando de Mark Lowcock. En una sesión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas destacaba este funcionario, Mark Lowcock, que 14 millones de habitantes de Yemen, que representan la mitad de su población,
enfrentan condiciones previas a la hambruna, lo que significa que dependen totalmente de la ayuda externa para poder sobrevivir. Lovecock además indicaba que las personas que se encuentran al borde de este flagelo, al borde de la hambruna en Yemen, que desde 2015 es escenario de conflicto internacional, bombardeos a consecuencia de la coalición que lidera Arabia Saudí, están resistiendo a la asistencia alimentaria que apenas es suficiente para sobrevivir y no para prosperar. ¿Usted se imagina un país, la mitad de su población prácticamente no tenga nada que comer y solamente depende de la ayuda humanitaria? Esto ocurre en pleno siglo XXI. Otro medio informativo, otro portal, Vatican News. Titular: Lovecock pide la intervención del Consejo de Seguridad en Yemen, según la propia Organización de las Naciones Unidas. Coordinador humanitario, ya lo decíamos, de Naciones Unidas, Mark Lowcock, informaba además a los integrantes del propio Consejo de Seguridad que la crisis humanitaria y la violencia que se viene desatando desde hace ya varios años, 3 años para ser exactos, en Yemen se encuentra en aumento a pesar de la ayuda humanitaria que reciben. Esta ayuda, la ayuda no será suficiente para abastecer a todo el pueblo yemení, pero todo esto ocurre en medio de los bloqueos terrestres y marítimos que implementan Arabia Saudí y que ya hace más difícil la asistencia humanitaria para todas estas personas y por esto están al borde de la hambruna. Nayara Tardo, una de nuestras corresponsales, tiene más informaciones. En directo vamos a revisar. El coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, Mark Lowcock, alertó sobre la situación desesperada que viven unos 14 de yemenitas en riesgo de padecer una terrible hambruna. En este momento solo la mitad de los hospitales funcionan y muchas personas no pueden llegar a ellos o no tienen los recursos para costearlos y por esa razón mueren en sus casas. En el informe presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el funcionario aseguraba que unos 130 niños mueren cada día en Yemen debido al hambre y a las enfermedades que azotan a este país. El funcionario alertó también a la comunidad internacional asegurando que si no se tomaban acciones de inmediato, los niños, ancianos y el resto de la población moriría debido a las enfermedades como el cólera. En medio de esta terrible situación de hambruna y de enfermedades, el coordinador de ayuda de emergencia se refirió a los combates en Hodeida, que limita el acceso al puerto de esa ciudad cuando hoy el país depende totalmente de las importaciones de alimentos, de combustibles y de fármacos. La ciudad portuaria de Hodeida es el principal frente de guerra en Yemen, es un puerto clave para la llegada de la ayuda humanitaria internacional y sin este, Yemen enfrentará la peor crisis humanitaria en 100 años de historia. Por esta razón, el Programa Mundial de Alimentos también ha hecho sonar las alarmas y están exigiendo el fin de estos bombardeos. Esta crisis escaló en marzo de 2015 con el comienzo de bombardeos de una coalición antiinsurgente liderada por Arabia Saudita. De acuerdo con la ONU, esta coalición ha llevado a cabo numerosos ataques indiscriminados que han causado la muerte a más de 15.000 personas y casi 24.000 heridos. Se prevé que el número de víctimas crezca debido a estos bombardeos, por lo que la comunidad internacional ha advertido que esta guerra ha puesto a Yemen al borde de la peor crisis humanitaria de su historia. Nayara, gracias. Vámonos de inmediato a las publicaciones que hacen desde diferentes plataformas los usuarios, los tuiteros, por ejemplo, de esa plataforma, red social Twitter. Jennifer, estimados medios, 2 puntos. Si los estadounidenses no saben que las tropas de los Estados Unidos están cometiendo en Yemen genocidio al matarlos, muerte intencionalmente, es evidente que no están haciendo su trabajo. Si Estados Unidos no termina el apoyo, millones morirán. Se pregunta Jennifer en Twitter, ¿no deberían los estadounidenses saber que estamos pagando por el genocidio? Publicaciones en Twitter. Rápidamente, otra publicación aparece en pantalla. La tengo. Mire lo que publica este tuitero, @Acaltarrán. Yemen necesita también la atención del mundo, de los medios. Además de ataques aéreos por parte de Arabia, coalición y Estados Unidos y Europa, la venta de armas amplía el bloqueo de alimentos y combustible y medicinas que se practica como aeropuertos en Sanaa. Más publicaciones, revisamos, vamos a ver qué tenemos. Otra publicación aparece en pantalla, Karim Al-Ariki. Y mire usted, población yemení integran
esto es parte de lo que está ocurriendo en este preciso momento en Yemen. 14 millones de personas que están al borde de la hambruna. A otras informaciones, hablemos de la República Federativa de Brasil. Mucha atención, una reciente encuesta revela 53% en la intención de voto para Jair Bolsonaro, 47% para Fernando Haddad, ambos aspirantes a gobernar desde el Palacio de Planalto. Y mucha atención porque solamente faltan 4 días para esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Mientras tanto, las actividades de campaña se mantienen hasta este próximo viernes. Día sábado ya hay silencio electoral. Día domingo, segunda jornada de votaciones para escoger presidente de la República. Cobertura especial de Telesur. Vámonos al portal de la casa, www.telesurtv.net. Lula, 2 puntos. Una carta que enviaba al pueblo de Brasil destaca una frase: una amenaza fascista pende sobre Brasil. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, llamaba este mismo miércoles a la creación de un frente para apoyar al candidato Fernando Haddad, que es el candidato del Partido de los Trabajadores, para frenar la amenaza fascista que se pende sobre Brasil, en referencia al ultraderechista Jair Bolsonaro. Abro comillas para reseñar parte de la carta. En este momento, publica Lula, escribe, en que una amenaza fascista pende sobre Brasil, quiero llamar a todos a defender el Estado democrático, cierro comillas, parte de la misiva que enviaba el expresidente de la República Federativa de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, a sus seguidores, a los brasileños y brasileñas, a los integrantes del Partido de los Trabajadores y a la población del gigante suramericano. En directo, Ganay Galetti con más informaciones. Es noticia hoy en Brasil una carta difundida por el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, preso político del gobierno de Michel Temer desde hace más de 6 meses, en la cual exhortaba al pueblo brasileño a votar por el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, para no poner en peligro la democracia, en franca alusión a las declaraciones recientes del candidato a la presidencia por el Partido Social Liberal, Jair Bolsonaro, quien además de sus declaraciones machistas contra los grupos minoritarios, las mujeres, los miembros de la comunidad LGTBI, también ahora suma una persecución política contra aquellos opuestos a su mandato de salir electo presidente en la segunda vuelta electoral de las elecciones de Brasil previstas para el próximo 28 de octubre. Luis Inácio Lula da Silva también hizo un balance del gobierno, de los diferentes gobiernos del Partido de los Trabajadores y los principales logros que estos habían obtenido en materia social. 20 millones de empleos fueron creados, más de 30 millones de personas salieron del umbral de la pobreza y otros datos que revelan la gestión del Partido de los Trabajadores en varios gobiernos. También denunció las campañas de mentiras difundidas en medios de comunicación durante los mismos, especialmente de la TV Globo, quien canceló recientemente un encuentro que debía suscitarse, un debate presidencial entre los candidatos Jair Bolsonaro y Fernando Haddad, aun cuando más del 73% de la población brasileña ha manifestado en encuestas de Datafolha que quiere ver precisamente ese encuentro entre ambos candidatos. Pese a que las encuestas todavía dan una victoria a Jair Bolsonaro en la segunda vuelta electoral en Brasil, Haddad aumenta su apoyo entre grupos sociales, líderes religiosos y políticos. Esta es toda la información. Danay, gracias. A otras informaciones, hablemos ahora de la República del Perú. Allí se mantiene incluso la audiencia en la que se va a estar definiendo el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, la hija del dictador Alberto Fujimori, y otras 11 personas que están acusadas de formar parte de una red criminal para el lavado de activos. Jaime Herrera con el reporte. Ya van 2 horas de la audiencia de pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y otras 11 personas que se realiza en la Sala Penal Nacional a cargo del el juez Richard Concepción Carguancho. En este momento viene exponiendo el fiscal José Domingo Pérez, quien ha adelantado que tiene muchas nuevas pruebas que estará evidenciando durante esta mañana, en las cuales se estaría corroborando que Keiko Fujimori formaría parte de una red criminal de lavado de activos, el cual fue incorporado al partido Fuerza 2011 en su campaña electoral. Esta audiencia podría extenderse por muchas horas debido a que son 11 los acusados y cada uno tiene una defensa que tendrá que exponer en los siguientes minutos, lo cual podría llevar a que recién se conozca la resolución del juez en horas de la noche, o inclusive esta sesión pueda ser postergada hasta el día de mañana. En las afueras de la sala penal hay grupos de manifestantes, tanto a favor como en contra, lo que ha llevado a la policía inclusive a tener que usar gases lacrimógenos para dispersar a estas personas que se encuentran manifestándose
repetimos, en los exteriores de la Sala Penal Nacional. Gracias, Jaime. Información en desarrollo en Perú, Lima, ciudad capital. Revisamos más cuentas oficiales de nuestros corresponsales en Twitter. Karina Cartagena, sígala, @Karina Telesur, está en los Estados Unidos. A pocos días de elecciones de medio término en Estados Unidos, sede de CNN y Time Warner en Nueva York son evacuadas. Además, envían paquete sospechoso a los Clinton y a Obama. Y ahorita la información de último minuto, también se le fue enviado un paquete sospechoso al gobernador de Nueva York. Información en desarrollo, síganos, estamos en redes sociales. Nuestra cuenta matriz, @TelesurTV, @Conexión Telesur, @JuanC Telesur, y descargue el app de Telesur TV para que usted esté informado minuto a minuto. Hay mucho material audiovisual de referencia, queremos dejarle incluso con parte de lo que está circulando en diferentes plataformas digitales, en redes sociales. Sudafricanos conviven en asentamientos precarios, al contrario de la población blanca, donde se concentra buena parte de la riqueza en Sudáfrica. Han decidido expropiar hectáreas para la redistribución del territorio y así reparar las injusticias que ha dejado ya el apartheid. ¿Habrá alguna consecuencia en función de esto? Acá hay imágenes de referencia y queremos que usted saque su propia opinión. Hasta la próxima. Tenga buen miércoles. This is